detención o aprehensión por flagrancia, el delito flagrante, la detención infragante o aprehensión por flagrancia, los efectos del delito flagrante, la responsabilidad. Cuando hablamos de la flagrancia, estamos hablando de tres figuras concomitantes: del delito flagrante, de una detención infragante y que el delito es de acción pública, porque pudiera ser de acción privada y allí estaríamos entonces en la excepción de no continuar, o el fiscal del Ministerio Público no tiene ya la titularidad para perseguir los delitos de acción privada. El proceso penal es ese conjunto de actos sucesivos y ordenados, regulados por el derecho. Existe un principio en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagrado en su articulado 44, numeral primero, sobre el principio de libertad, que ninguna persona puede ser arrestada o detenida, salvo que sea con una orden judicial, a menos que sea sorprendido infraganti en la comisión del hecho punible. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 236. Excepciones: la privación judicial preventiva de libertad. 1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad cuya acción penal no se encuentre prescrita. Hay una prescripción que estipula el artículo 108 del Código Penal sobre todos los delitos. Transcurrido ese tiempo, existe una prescripción para perseguir, para la persecución penal. 2. Que existan fundados elementos de convicción. 3. Que exista peligro de fuga. Eso es lo que establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Privación de libertad es una medida cautelar que solo procederá cuando las demás medidas cautelares resultan insuficientes para garantizar las finalidades del proceso. Habla de la flagrancia, se habla de un hecho de flagrar, de arder, de estar en pleno desarrollo. Por eso se habla del delito o del crimen en progreso. Es sorprender en la comisión de un hecho punible a alguien y en consecuencia ello está ligado a la prueba con la declaración de quienes presenciaron el hecho de manera inmediata a su ocurrencia. Las declaraciones posteriores carecen de nitidez y precisión, por eso que no se toman en cuenta las declaraciones posteriores o alejadas del hecho que ocurrió. Las informaciones de los testigos, por ejemplo, en fechas alejadas del delito, no sirven de fundamento para la declaratoria de la flagrancia, y no así como muchos suponen, dicen que no importa, que la flagrancia ocurre en cualquier momento. Existe un determinado momento en que ocurrió el hecho punible. En ese determinado momento tienen que darse todas las condiciones, las declaraciones de las personas que presenciaron el hecho, porque si esas declaraciones son alejadas de la ocurrencia del hecho, ya carecen de nitidez y precisión. Y esas informaciones de los testigos no sirven de fundamento para que se declare la flagrancia. Corresponde al juez de control calificar si hubo o no flagrancia. La flagrancia está entonces en la disposición del artículo 44, numeral primero, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. El delito flagrante está determinado en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y lo determina de la siguiente manera: el que se está cometiendo, el delito que se está cometiendo. Segundo,
el que se acaba de cometer. Tercero, el que se vea perseguido por la autoridad, la víctima o clamor público a poco de haberse cometido. De allí que surge la cuarta circunstancia, o el que se le sorprenda a poco de haberse cometido en el mismo lugar o cerca del lugar, con armas, instrumentos u objetos que hagan presumir con fundamento que es el autor del hecho. Una persona que se le consiga con las armas, está ensangrentado, tiene algunos objetos o algunas cosas que se relacionan con el hecho punible, y allí entonces se puede presumir que existe una presunción con fundamento que esa es la persona. Entonces, el delito que se esté cometiendo en el instante que alguien lo verifica sensorialmente, es decir, a través de su sentido, en forma inmediata, no es que me dijeron, alguien dijo que a la vuelta de la esquina ocurrió el hecho y las personas que salieron, esas son. No, tiene que ser que lo haya verificado esa persona con sus sentidos en forma inmediata, que tenga certeza, presunción vehemente que se está cometiendo un delito. También el que se acaba de cometer. Otro, aquel cuando el imputado se vea perseguido por la autoridad víctima o clamor público. Y el cuarto, cuando se sorprenda a la persona poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar, con armas, objetos o instrumentos que hagan presumir que él es el autor o copartícipe del delito. El delito flagrante entonces responde a un estado probatorio, que es aquel de acción pública que se comete o acaba de cometerse y es presenciado por alguien que sirve de prueba del delito y de su autor. Esto es lo que se va a discutir en esta audiencia. ¿Cuáles son los efectos que se producen del delito flagrante? Se producen dos efectos. Tanto las autoridades policiales como los particulares pueden detener al autor del delito sin orden judicial ni auto de inicio de investigación. Segundo, el juzgamiento del delito mediante la alternativa del procedimiento abreviado. La aprehensión en flagrancia, en el momento que se está llevando a cabo un delito, la aprehensión puede ser practicada por la autoridad, la víctima o el clamor público. Constituye la detención infraganti un mandato de cumplimiento obligatorio por la autoridad, en tanto que para el particular es una facultad de optativo cumplimiento, pero en ambos casos se está en presencia de un ejercicio legítimo de la autoridad. Es decir, si se está cometiendo un delito, el funcionario público tiene un imperativo, está obligado a actuar para hacer efectiva la aprehensión infraganti del malhechor, del imputado, mientras que para los particulares es una facultad, es decir, puede optar entre hacerlo o no hacerlo. Existe en ambos casos el ejercicio legítimo de la autoridad. En el caso de funcionario, se encuentra dentro de las facultades del ejercicio legítimo de la autoridad su oficio o su cargo y lo inviste con el manto eximente de responsabilidad establecida en el artículo 65, numeral primero del Código Penal, que expresamente lo exime de responsabilidad penal por practicar la aprehensión. Para el particular aprehensor es una actuación de carácter optativa y discrecional. El ejercicio legítimo de la autoridad es por lo que su omisión en flagrancia no es punible. También está investido de una legítima autoridad. Hay una justificación para el particular en el ejercicio de la autoridad para que se proceda a la aprehensión y no otorga al aprehendido el derecho a la legítima defensa. Esto es en el caso que
el imputado, el aprendido, le produzca una lesión o la muerte al aprensor, al particular, y éste diga, el aprendido, el imputado, que actuó en legítima defensa porque el particular procedió a practicar la detención. En este caso, no puede el imputado, o la persona que está siendo aprendida, infraganti, no puede ejercer o esgrimir la legítima defensa, porque para que exista la legítima defensa, la agresión debe ser ilegítima. Y en este caso, el particular está actuando con una legítima autoridad al practicar la detención. El particular actuó o actúa investido de la legitimidad que le otorga el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Allí entonces no existe la responsabilidad o no hay responsabilidad por las circunstancias de la comprobación directa de la materialización del delito. Eso es lo que faculta para la aprehensión de la persona. La valoración del hecho y de saber si merece pena privativa de libertad no puede ser exigida al funcionario y mucho menos aún al particular. Ni los funcionarios ni los particulares están obligados a conocer el derecho. Ellos solamente existe una circunstancia que lo llevan a presumir vehementemente que esa es la persona autor o copartícipe del hecho punible y que ellos, o la persona, que existen personas allí que presenciaron de manera inmediata el hecho punible. En cada caso, dice la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hay que estimar previamente cada circunstancia, cada hecho punible, la veracidad de la flagrancia, para decretar la aplicación del procedimiento abreviado. Es decir, no en cada detención infraganti puede darse la flagrancia o la determinación de la flagrancia en la calificación del hecho en la audiencia de presentación. Si el fiscal, al valorar adecuadamente los hechos, tipifica la conducta adecuada a la flagrancia, debe solicitar la aplicación del procedimiento abreviado. Pero si, en el caso concreto, existen situaciones sospechosas capaces de desvirtuar la flagrancia o verificar circunstancias fuera del hecho flagrante, debe solicitar el procedimiento ordinario. Es decir, que el fiscal verifique que hay que solicitar alguna experticia, algún informe médico-legal o alguna otra actuación. Entonces debe solicitar el procedimiento ordinario para ahondar en la investigación de esa primera fase, que es la fase investigativa, para averiguar mejor el delito. Ahora, si el fiscal solicita la flagrancia y la aplicación del procedimiento abreviado y el juez acuerda la flagrancia, no es viable que acuerde aplicar el procedimiento ordinario, porque eso es de la determinación de las circunstancias y de la valoración que hace el fiscal del Ministerio Público. El artículo 372 del Código Orgánico Procesal Penal establece el procedimiento. Al verificar la flagrancia, sin ninguna duda, se aplica el procedimiento abreviado, pero no ante toda detención infraganti se debe seguir el procedimiento abreviado. Eso es lo que determina el Tribunal Supremo de Justicia. Ejemplo, el funcionario policial sorprende a una persona conduciendo un vehículo solicitado por robo. Es conducido ante el fiscal del Ministerio Público dentro del tiempo establecido, de las 12 horas. El fiscal lo presenta ante el juez de control y expone que debe investigar sobre la procedencia del vehículo, realizar las experticias, determinar cómo el sujeto lo obtuvo, porque éste dice que se lo compró a un tercero. Es decir, el aprendido dice que compró ese vehículo a un tercero. Entonces aquí se produjo una detención infraganti, pero se necesita investigar más, por lo que se opta por el procedimiento ordinario. Por eso es que se aplicaría el procedimiento ordinario para ahondar en la investigación. Diferente es el caso
El hecho reúne todas las características de la flagrancia. El fiscal del Ministerio Público solicita la calificación de la flagrancia y la aplicación del procedimiento abreviado. Se impone la obligación de seguir el procedimiento breve. Todas las características de la flagrancia. Un hecho punible que se está cometiendo o acaba de cometerse, observación directa e inmediata del hecho, la relación con su autor, las diligencias objetivamente posibles de incautación, la detención infraganti en el lugar o cerca del lugar y la declaración de quien lo observó. En todo caso, las actuaciones deben ser conformes con la legalidad. Dice la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que cuando las autoridades policiales, administrativas y judiciales incurran en errores, todo ciudadano podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios, y ello está así consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si se considera que hubo la flagrancia, cuáles son sus efectos, por qué se considera que es la detención infraganti, el ver todas las circunstancias o principios que establece la Constitución de la República, su artículo 44, numeral primero, lo que se establece en el artículo 234, 236, 372 del Código Orgánico Procesal Penal, la distinción que ocurre entre el delito flagrante y la detención infraganti, todos esos nexos uno tiene que determinarlo. Existe la cuasi flagrancia que ya está también determinada, que son situaciones que se presentan cuando el sospechoso se ve perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor público, esa es una circunstancia. El otro, el que se le sorprenda poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca, con armas, instrumentos u objetos que hagan presumir con fundamento que él es el autor del hecho punible. Por cierto, que ser sospechoso es una valoración subjetiva de quien hace la detención, es cierto, pero esa sospecha no es cualquier sospecha, es la que dice el artículo 234 del COP, que dice que tiene que ser una sospecha vehemente, porque se le consiguió en el hecho que existe todas las condiciones allí concomitantes.